Bueno, estamos hablando de un tema que aún a nivel de universidad es escabroso, porque el cristiano, bueno, no el cristiano, no, el teólogo. El teólogo no puede dar una razón bíblica a lo que la teología piensa de este tema de la predestinación. Porque cuando se dice que Dios a capricho escogió a unos para condenación y a otros para salvación, a capricho, sin una razón clara, sin una razón como es Él, una razón inteligente. Él es inteligente, nuestro Dios es sabio y entendido. Pero cuando se habla a nivel de la teología, de la predestinación, no hay una razón, ni inteligente, ni sabia, ni lógica, no. Ni siquiera dentro de la fe, hermano, que no tiene lógica, se podría aceptar una respuesta como que a Dios le plació a unos salvarlos y a otros no. La predestinación entonces se da por el hecho de que Dios nos creó allá en la eternidad. Me gusta decir esto, me gusta. Nos creó allá en la eternidad y nos conoció, se dio cuenta quiénes de todas esas almas creadas iban a creer en el Señor Jesucristo su Hijo y quiénes no. Y desde ese tiempo, sin habernos dado un cuerpo, determinó para nosotros, oiga, que íbamos a ser adoptados sus hijos y sus hijas. Eso está en Efesios capítulo número 1. En Efesios capítulo número 1 nos dice cómo Él nos seleccionó, cómo Él nos escogió. Mírelo, por favor, conmigo, para que podamos seguir adelante, porque es que es importante ir despacio, paso a paso, sin el riesgo de irnos a equivocar en cuanto a lo que estamos tratando. Bíblicamente tenemos que demostrar cada punto de este tema tan delicado como es la predestinación. Efesios 1:3 en adelante, allí está parte de lo que el Señor hizo, nuestro Padre hizo allá en la eternidad, cuando creó las almas de todos nosotros y cuando determinó desde ese tiempo que los que tenemos fe en Cristo Jesús, porque todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Eso sí está más claro en la Biblia. Allá entonces nos llamó hijos. Allá en la eternidad, sin habernos dado un cuerpo, nos llamó hijos de Dios y nos predeterminó para que cuando estuviéramos en la tierra, cuando adquiriéramos un cuerpo, entonces fuéramos así, como lo dice el versículo 3 en adelante, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y empiece a mirar cómo juega con el pasado y con el futuro. En tiempo pasado dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto ya lo hemos estudiado, que los lugares celestiales en Cristo son lugares donde está el trono de Dios, el lugar donde está establecido el trono de Dios. Y ese lugar, esos lugares de dominio, de poder, de autoridad. Allá donde el Señor Jesucristo reina, sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo nombre que se nombra. Eso está aquí mismo en el libro de Efesios. Allí entonces nos bendijo, desde antes nos bendijo en el pasado, y hoy podemos estar bendecidos en ese mismo lugar, lugares celestiales. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él, y ratifica lo que le estoy diciendo allá en el pasado, según nos escogió en Cristo, en Él, antes de la fundación del mundo. Cuando no sabíamos, cuando no teníamos el conocimiento, decíamos que Dios me escogió desde el vientre de mi madre. ¿Se acuerda? Yo no sé, los que tienen siquiera 20 años de cristianos, hacíamos grandes celebraciones en la iglesia. Hermano, el Señor nos escogió desde el vientre de mi madre, amén, y eso nos parecía espectacular. No, perdóneme. Fue antes. ¿Cuándo fue? Fue antes, claro. Según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, y ahora juega con el futuro, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto ya tiene que pasar ahora que tenemos un cuerpo de carne. Él nos está santificando, Él nos está perfeccionando hasta que lleguemos a ser no delante del mundo. Cualquier hombre, cualquier cristiano, bueno, si es cristiano no lo hace, o tal vez por la ignorancia lo puede hacer. Cualquier hombre puede llegar a aprenderse un papel tan bien aprendido que puede llegar a parecer delante de los ojos de los hombres una persona muy recta, una persona
de mucho valor, de mucha honradez, pero es que aquí está diciendo que Dios se comprometió contigo y conmigo a hacer de nosotros hombres y mujeres santos y sin mancha, pero delante de Él, delante de aquel que no podemos engañar. ¿Quién dice amén a eso? Está bien, eso entonces es en el proceso de perfeccionamiento. ¿Cuántos estamos en un proceso de perfeccionamiento? Eso, entonces eso viene en el futuro. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, proceso permanente que va creciendo, un crecimiento todos los días mayor. Si estudiamos, si no estudiamos, no. Entonces dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5 dice que nos escogió en amor, habiéndonos previamente destinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En la Biblia no hay otro significado para la palabra hijos de Dios que no se le dé a los creyentes. Donde usted encuentre la palabra hijos de Dios, siempre está hablando de creyentes, creyentes, creyentes. En el Génesis, como lo estudiamos ayer, ahora en el Nuevo Testamento, los hijos de Dios son los creyentes. Está diciendo que nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, a través de Él, según el puro afecto de su voluntad, no por ninguna otra característica, sino por la fe, porque Él se dio cuenta cuando nos conoció allá en el pasado, allá en la eternidad, supo y se dio cuenta que íbamos a creer en Cristo. Y déjeme, le doy un valor agregado. No solamente supo que usted y yo íbamos a a creer en Cristo, no solamente supo eso, sino que se dio cuenta de todo lo que usted iba a hacer, de todo lo que usted iba a ser y hacer, todo. Y sin embargo te escogió. Claro, Él se dio cuenta de todos los errores, claro, Él se dio cuenta de todos los pecados, claro, se dio cuenta de todas esas cosas que hoy nos avergüenzan, pero el solo hecho de haberse dado cuenta en su presciencia de que íbamos a creer en el Señor Jesús, nos determinó hijos de Dios. Oiga, y Él que es poderoso dijo, lo voy a hacer un hombre, la voy a hacer una mujer santa y sin mancha delante de Él. Mire, yo cada vez que puedo hago referencia a esto. Muchos muchachos, bueno, y no solamente muchachos, sobre todo los jóvenes, pero también muchos adultos se han apartado de Dios. Sí, no han vuelto a orar, no han vuelto a ayunar, no han vuelto a una iglesia cristiana. Y cuando hablo con ellos me dicen, pastor, no, es que no fui capaz. Pastor, es que caí demasiadas veces en el mismo error. Yo me podía guardar 4 o 5 meses, pero siempre volvía a caer en el mismo error. Yo me di cuenta que no fui capaz, me dio pena con el Señor, me di cuenta que yo tal vez estaba destituido. Alguien me dijo que yo ya no tenía solución y por eso me aparté. Error. Error porque el que te escogió en la eternidad se dio cuenta de todos esos errores, de todos esos pecados y solamente nos pide una cosa. Como hijo no te apartes de mí, que soy tu padre. No te apartes, yo te he garantizado, me comprometí a hacer de ti un hombre santo y sin mancha. No importa cuántas veces caiga, vaya a la presencia de su padre, dígale aquí estoy, otra vez Señor, pero aquí estoy, haga conmigo lo que quiera. Dios nunca se va a apartar de aquel que seleccionó, de aquel que escogió, nunca se va a apartar. El problema es que si nosotros nos apartamos como el padre del hijo pródigo, no se fue detrás de él a buscarlo, así Dios no nos va a ir a buscar, ¿no? No, si el cristiano se va, el Señor se queda ahí esperándolo, si es que vuelve. Esa es la situación. Entonces quería recordarle eso que hemos estudiado. Dios lo conoce todo. Es más, los salmos dicen, aún no está la palabra en mi boca y tú ya la sabes toda. ¿Por qué? Porque Él conoció cada momento, cada instante de toda nuestra vida. Él sabe qué vas a decir mañana, qué vas a hacer mañana, pasado mañana. Si estás aquí dentro de 10 años, Él sabe qué va a pasar dentro de 10 años. Cada instante, tus pensamientos, los míos, los conoce. Y por esa presciencia fue que Él dijo, lo voy a adoptar como mi hijo. Versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
fuimos creados y predestinados para alabanza de la gloria de su gracia. En ti y en mí se ve la bondad de Dios. En ti y en mí, óigame, se ve la gracia de Dios, la gloria, el amor de Dios. Y deberíamos nosotros ser para alabanza de los demás, que digan, uy, qué bendición. Yo conocí a este tipo, lo conocí. En el caso mío, yo tengo una fotografía de un año antes de convertirme al Señor. En serio, hermano, muerte. No es que me crea muy joven, pero sí me veo hoy, me veo más joven que cuando tenía 36 años. Claro, hermano, el pecado es una cosa horrorosa. Y vivía enfermo, vivía terrible. Tenía no sé cuántas enfermedades. Escuche, para alabanza de la gloria de su gracia, con la gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hoy somos aceptados en Cristo Jesús. Hoy, mire, no importa los defectos y los errores que todavía tengamos, el Señor nos acepta en Cristo. Suéltese de Cristo y ya no pasa nada. Ese es el problema. El problema, hermano, en las iglesias cristianas es que muchas personas se van soltando de Cristo y se van estableciendo como personas individuales. Tienen su propia doctrina, tienen su forma de hablar, sus propios conceptos. Ya la Biblia les quedó chiquita, entonces ya no van a la palabra, sino que dice, hermano, yo he recibido como revelación y a mí que me interesa su revelación. Dígame qué dice la Biblia. Pero esas personas se soltaron de Cristo y ya sin Cristo no somos aceptos. No somos aceptos. Entienda eso, por favor. Listo, dejémoslo aquí. Resulta que en el versículo número 11 de ese capítulo 1 dice, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Él dijo, va a creer en mi hijo, listo. No importa que yo sepa que más adelante se va a apartar, no importa que yo sepa que más adelante va a renegar de la fe, yo lo hago mi hijo. Él cumple con lo que determinó, lo hago, lo nombro mi hijo, lo voy a dejar conocer como un buen maestro, lo voy a dejar conocer como un buen ministro, lo voy a santificar. No importa si él sabe que después de algún tiempo se puede apartar, eso no interesa para él. Pero si alguien llegó a creer por 1 año, por 2 años, por 3 años, a ese alguien Dios lo determinó para ser así como lo dicen estos versículos que estamos leyendo. Amén. Bueno, me toca entonces caminarle más rápido a eso. Resulta que quiero que leamos algunos versículos. Ya sabe que la determinación del Señor es que todos somos llamados hijos de Dios, todos somos hijos de Dios por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos que Jesucristo, el Hijo de Dios de ahora, en el Antiguo Testamento, era llamado Jehová de los ejércitos. Es el mismo que defendía a Israel, es el mismo que nos defiende hoy, que entregó su vida para que la muerte no se apoderara de nosotros, la condenación no permaneciera en nosotros. Filipenses capítulo 2. Nos toca caminar un poquito rápido. Filipenses capítulo 2, versículo número 15. Dice la palabra del Señor, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Está hablando a los salvos, los hijos de Dios. Vámonos directamente a preguntarle a la Biblia si es verdad que allá en la eternidad las almas sin cuerpo fueron llamadas, algunas de ellas fueron llamadas hijos de Dios. Preguntémosle a la Biblia, Job capítulo 38. Usted sí sabe que alguien que se tiene mucha confianza porque estudió, y yo respeto a los estudiosos, claro. Él pensó que se las sabía todas por haber estudiado muchos años la teología. Pero resulta que si nosotros no leemos, escúchelo por favor, si nosotros no leemos
No podremos decir, la Biblia dice. Si nosotros no leemos, no nos podemos atrever a decir, eso no está en la Biblia. Y no le estoy leer la Biblia en un año, no le estoy diciendo de eso, no. Le estoy diciendo tomar temas y estudiar, y estudiar, y estudiar. Mirar qué dice la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Eso no es tomar 2 o 3 versículos y hacer doctrina con él, no. Entonces mire el capítulo 38 de Job. Dice el versículo número 7. Yo le invito a que lea todo ese capítulo 38 para que se dé cuenta. Bueno, vamos a leer desde el versículo número 1, ¿sí? Sí, tomémonos el tiempo. Versículo 1. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Está hablando de fundar la tierra y la Biblia dice que antes de la fundación de la tierra, usted y yo ya estábamos. Házmelo saber si tienes inteligencia. El 5. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Vuelva a leer ese 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Mientras que el Señor fundaba la tierra, creaba el universo, los hijos de Dios, ¿qué? Se regocijaban, aplaudían a aquel que estaba creándolo todo. Busque por donde quiera y dígame si estos hijos de Dios eran ángeles y se va a dar cuenta que no. ¿Sabe por qué no? Vaya conmigo por un momento. Si no, tendremos tiempo de terminar ese estudio, pero que no nos vaya a quedar ninguna preocupación, ninguna incógnita. Hebreos capítulo número 1. Le voy a pedir que no mire ni títulos, ni versículos, ni capítulos. Lea esta carta como está, desde el versículo número 1. Empieza diciendo que ya los profetas no tienen la misma función ministerial que en el Antiguo Testamento. Le da toda la gloria al Señor Jesús y empieza a hablar del contraste entre el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, y los ángeles. Vamos a ver. Versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, ay Dios mío, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¿Cuál fue el nombre que heredó el Señor Jesucristo? Hijo de Dios. 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. Esa es una pregunta. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo? A ningún ángel el Señor lo ha nombrado su hijo. A ningún ángel llamó hijo Dios, nuestro Padre. No. El único Hijo, el unigénito, Jesucristo, en el que está en el seno del Padre, aquel que está en el seno del Padre, y a todos los que creemos en el Hijo de Dios, a todos los creyentes, somos llamados hijos de Dios. Le invito a que usted investigue eso. Volvamos otra vez a Job porque estamos allí llevando algo que nos abre el entendimiento. 38:7.
cuando alababan todas las estrellas del alba. Las estrellas estaban alabando al Señor mientras Él creaba el universo, fundaba la tierra. Y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. ¿Y ahí parará el orgullo de tus olas? ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Mire la aseveración que Dios le hace a Job. Mire, tú lo sabes, pues entonces ya habían nacido. Si le queda alguna duda de que usted y yo, nuestras almas, acompañaron al Señor mientras que Él fundaba la tierra, solo lea e investigue. A Job le dice, tú sabes todo lo que te estoy diciendo, porque tú ya habías nacido. No en este cuerpo de hombre, no, pero como el alma creada por Dios. Por eso, hermano, es que tenemos que saber que la predestinación no es ese cuento que el teólogo te dice. No, Dios a capricho creó una humanidad, envió a su Hijo para salvar a algunos, a aquellos que Él le plació. Él lo conoce todo, pero Él no escogió quién salvar y quién se condenaba. Él nos dio un libre albedrío para que cada uno de nosotros tomara la decisión. Yo no creo en ese tal Jesús, o como usted y yo lo creo. Mi esperanza está en Él, mi vida está en Él. Estaba perdido, Él me salvó, Él me justificó con su sangre. Le pertenezco, soy esclavo por amor. Ah, diferente. Y Él nos identificó allá. Venga, lo digo, allá en la eternidad. Y mire a ver si no es cierto. Allá, me imagino el Señor. Lo que pasa es que tu alma lo recuerda. Yo conscientemente en esta mente no lo recuerdo, pero el Señor me da la información. Tu alma recuerda cosas que sucedieron que tú y yo no lo recordamos. ¿Usted sabe qué es el déjà vu? El sentir que un momento determinado en la vida como que ya lo viví. Usted encuentra la solución a eso en la Biblia. Claro. Entonces el Señor le dice, tú lo sabes. Te estoy haciendo todas estas preguntas, pero tú las sabes. Tú ya habías nacido en ese tiempo y tus años son, léalo, 21. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido y es grande el número de tus días. No vamos a leer sino hasta ahí. ¿Se está dando cuenta a qué se refiere la predestinación? ¿Se está dando cuenta? ¿Sí? ¿Se da cuenta? Bueno. En el Antiguo Testamento aparecen, y en este libro de Job aparece el nombre hijos de Dios. No tiene otro significado sino los creyentes en Jesucristo. Sea con el nombre de Jehová de los ejércitos, o sea con el nombre de Jesucristo ahora. Capítulo 2, versículo 1 de Job dice: Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. La teología hasta el día de hoy asegura que son ángeles, pero en Hebreos la Biblia nos dijo que Dios nunca le llamó hijo a un ángel, jamás.
Por eso los testigos de Jehová están errados completamente cuando dicen que Jesucristo es un ángel que encarnó en un ser humano, se convirtió en un profeta y que sencillamente es un profeta, que no tiene la calidad de aquel Dios que es Jehová. Perdóneme, a Jesucristo lo llamaba, la Biblia lo llama Jehová, Jehová de los ejércitos. Y es que, hermano, sí, esas personas que han fundado doctrinas de error, leyeron la Biblia, pero el orgullo y el deseo de ser más que los demás los llevó a que el Señor les mandara un espíritu de engaño para que creyeran a la mentira. Creyeron a la mentira y empezaron a levantar una cantidad de mentiras. ¿Sabe por qué Dios no hace nada? ¿Sabe por qué Dios no ha destruido las doctrinas de error? ¿Sabe por qué? Como una forma de decirle a usted y decirme a mí, estudie, deje la pereza, mijito. Bueno, de aquí para acá para que usted no se vaya a sentir mal. Me dice a mí, deje la pereza, estudie. No todo lo que le vengan a decir se lo trague, lea. Y eso empieza desde este lugar. Usted no puede creer a todo lo que yo le diga. Usted tiene que ir a la palabra y darse cuenta. Eso hasta aquí es bíblico, listo. Seguiré estudiando a ver si lo demás es bíblico o no. El Señor nos lo enseña con los cristianos de Berea, que siempre estaban ahí pegados de las escrituras, escuchando lo que Pablo les decía, a ver si era cierto lo que él les estaba diciendo. Espérate, Pablo, espérate, pero es que aquí en el libro de Isaías dice tal cosa, claro, pero por él dice aquí, claro que sí, ahí está. Por eso es que el Señor no acaba con las doctrinas de error, diciéndole a todo aquel que se acerca al Señor Jesucristo, estudie, dése cuenta si lo que le están diciendo, si lo que le están enseñando es verdad o no. No trague entero, ese fue el problema pasado, ese fue el problema de la iglesia cristiana hace muchos años. Simple y sencillamente lo que el pastor dijera era ley. Y entonces los cristianos por ahí en la calle se agarraban, no de las mechas, no, pero se agarraban a discutir, que eso no es así, que olvídese, mi pastor me dijo, no, mi pastor me dijo que eso no era así, mi pastor. Tal vez un ser humano que ni siquiera estudia la Biblia y se le ocurrió decir algo y se inventó algo que no sabía y levantó un concepto, una opinión humana, y la iglesia peleándose, hermano, en vez de ir a escudriñar la palabra. Estaba muy recién convertido cuando dos hermanitos estaban afuera y un hermanito era de otra congregación y le estaba diciendo, eso no es así, olvídese, Yo me acerqué y les dije, en vez de estar ahí alegando y discutiendo, ¿por qué no estudian la Biblia? Estudie la Biblia. ¿Por qué pone a contender con algo que puede ser que los dos estén equivocados? Vaya, estudien. Y me fui. ¿Quién es ese? Dijo el que no me conocí. Es un hermanito nuevo. Entonces, los hijos de Dios eran los creyentes, son los creyentes, seguirán siendo los creyentes. Ahora hay algo que le quiero mostrar. La palabra hijo tiene otros significados también, aparte del que le he dado. La palabra hijo en el 5043 significa hijo, descendencia. Pero en el 5207 dice parentesco, figurativamente hijo. Pero la palabra hijo de Dios significa esto. 5206. Colocar como hijo, es decir, adopción, figurativamente cristiana calidad de hijo respecto a Dios. Oiga, esto es mucho privilegio. Ese es el 5206. Colocar como hijo, es decir, adopción, figurativamente cristiana calidad de hijo respecto a Dios. Adopción de hijo, adoptar. Usted es un hijo de Dios. Escúcheme, ya todo está preparado. Póngale atención. Cuando usted fue concebido, ya todo estaba preparado para usted en esta tierra. Y no precisamente para que le fuera mal, no. Al ser humano, incluyendo al cristiano, le va mal porque en el momento que fue engendrado fue contaminado del pecado de sus padres y 4 generaciones atrás. Por eso es que personas que fueron escogidas, predeterminadas desde antes, allá en la eternidad, entonces se vieron afectadas por una enfermedad, por aquello, por lo otro, porque nacieron en una familia ya que se había determinado
desde antes de la fundación del mundo, y esa familia ya estaba muy contaminada de pecado, pero no importa, sigue siendo hijo de Dios. Llamado a serle fiel a ese llamado de Dios. Escúcheme, un hijo por adopción, por engendramiento, un hijo, tú eres un hijo en las 3 calidades de hijo que pueda haber en el mundo entero. No te falta ninguna, no tienes ninguna desventaja, no fuiste llamado para sufrir, no fuiste llamado para estar bajo el zapato del diablo, no fuiste llamado para estar arruinado, enfermo, no, hermano, no. El Señor determinó antes de la fundación del mundo en que te iba a bendecir, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Esa palabra pensamiento, mañana les doy el significado, mañana en la vigilia. Bueno, listo. Pero yo quiero avanzar. Somos escogidos. ¿Qué cosa? Mateo 24:22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, a ver, en un buen coro bien bonito diga yo. A ver, yo leo y usted responde. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, eso, aquellos días serán acortados. La palabra escogido, 1588, siempre es la misma referencia en todo el Nuevo Testamento. Significa selecto. Selecto es seleccionado. Selecto, por implicación, favorito. Ay, Dios mío. Yo me imagino tu alma y mi alma y el Señor diciendo, usted es mi favorito, porque conozco que cuando estés en la tierra vas a creer en mi Hijo, el Señor Jesucristo. Tú eres mi favorito, te selecciono desde ahora. Selecto, favorito, eso significa escogido. ¿Cuántos escogidos hay aquí? No, pero sin chicanear, ¿cuántos escogidos somos? No, pero ese aplauso, déselo a Él que lo merece, al Padre, a nuestro Señor Jesús, a su Espíritu Santo. Dice el versículo número 31 de Mateo 24, 31, dice, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No caigamos en los errores que la teología por falta de entendimiento cayó. No, hermano, no. Yo nunca me esperé que estudiando teología me fuera a sentir en peligro de volverme un incrédulo. Porque es que, a ver, le explico esto. Las facultades de teología católicas y algunas pocas cristianas que hay, están afianzadas en libros que personas sí iluminadas, personas que fueron inspiradas por Dios, libros que ellos escribieron. Pero primero, no había el entendimiento que hay hoy en día. Y segundo, no había la facilidad de interpretar lo que esa persona escribió como la hay hoy en día. Así que cuando usted estudia teología, se enfrenta con cosas que cuando usted va a la concordancia Strong que te dice el significado de la palabra en el original, te das cuenta que no. Hay muchas cosas que distan de la verdad de Dios. Y usted, déjeme decirle, nunca se puede apartar del significado de las palabras de la Biblia, porque un erudito, y es que ese es otro cuento, hermano, bien peligroso. Hermano, es que la Biblia dice que si alguno, conociendo la palabra, llamándose hermano, volviera otra vez a practicar la fornicación, el robo, que ni siquiera nos juntemos con él, y sale alguien y se levanta y ahí dice, un momento, por favor, los eruditos estudiaron y llegaron a la conclusión de que esa parte no está activa, no funciona, no está vigente en el día de hoy. Los eruditos, presénteme esos eruditos para decirles que ellos no tienen mayor autoridad que la palabra. Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Oiga, ¿qué tal? ¿Qué tal que porque son eruditos, que porque se la pasaron toda la vida estudiando, ahora se van a levantar a decir, no, anulamos este mandamiento, ya no está vigente, anulamos este otro? Es como el cuento de la idolatría. Los eruditos dicen que ya hoy en día se puede participar de todas esas festividades de Navidad, de todo eso, y que
que ya eso no califica como práctica de idolatría. No, ya no. Váyase con su cuento para otro lado, hermano, si la Biblia dice, dice y seguirá diciendo. Ahí el cuento, hermano, no es que un hombre dijo. Ellos tienen ¿cómo le digo yo? Como ese enredo. Tienen la piola ahí para que se enrede el estudiante y termine diciendo, no, que esto ya no está vigente. No, ¿cómo así? Si está escrito. No, los eruditos dicen. Perdóneme, ¿los eruditos qué? ¿Bajaron del cielo o qué? ¿Y sabe qué dice Gálatas 1? Aunque un ángel, aunque alguien bajado del cielo venga a decirte otra cosa diferente a lo que está escrito, sea anatema. ¿Es así o no? Bueno, listo, vamos que. Entonces somos escogidos, selecto, por implicación favorito. Ha existido una complicación un poquito, una confusión en cuanto a lo que viene. Si el Señor me conoció antes de la fundación del mundo, si Él se dio cuenta que yo iba a creer en Jesucristo su Hijo, y por ende determinó hacer de mí un hombre santo y sin mancha, me adoptó como hijo de Dios, me engendró por el Espíritu, determinó para mí un nuevo carácter, el carácter de Jesucristo, la mente de Cristo, el temperamento de Cristo. Dijo, voy a hacer una revolución en este hombre. También, oiga, me predestinó para la salvación. ¿Dónde están escritos los salvos? La oración de fe. ¿Se acuerda de la oración de fe? ¿Conoce algo llamado el libro de la vida? ¿Sí lo conoce o no? Escuchen. Si Él hizo todo ese proceso y dijo, sé que vas a creer en mi Hijo, por eso desde ahora te determino para ser adoptado como hijo mío, acepto en Cristo Jesús, santo y sin mancha. ¿No cree que Él inmediatamente en ese momento escribió nuestro nombre en el libro de la vida? Espere. Porque es que en otro tiempo, hace años, nos decían, no, usted es inscrito en el libro de la vida en el momento en que usted hace la oración de fe. Impreciso. Porque es como si Dios no supiera quién va a hacer la oración de fe y quién no la va a hacer. ¿Quién va a entregar su vida al Señor y quién no la va a entregar? Impreciso. No, que Él antes de hacer la oración de fe no estaba escrito en el libro de la vida, que dice la Biblia. Me queda tiempo para 2 versículos, de pronto 3. Mire, Apocalipsis capítulo 3, cuando el Señor habla a las iglesias de Asia. Apocalipsis 3:1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y no borraré. Eso no es suficiente para que usted diga, sí, es que ya estaba escrito el nombre de esas personas desde antes de la fundación del mundo. Esto no es suficiente. Pero le estoy mostrando para que vea que en ninguna parte de la iglesia dice, y en ese momento escribiré su nombre en el libro de la vida. Sí dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Leamos otro texto. Apocalipsis 17:8. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 7 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo,
e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. ¿Su nombre está escrito desde cuándo? ¿Su nombre está escrito desde que hizo la oración de fe? ¿Desde que llegó a la iglesia? ¿Desde cuándo está escrito su nombre en el libro de la vida? ¿Cuál es el peligro entonces? Que el que se desvía, y Dios los conoce, Dios sabe quiénes se van a desviar. Yo no, ¿usted tampoco? Yo no, ¿usted sí? Yo no. Bueno, Él lo sabe, sin embargo sostiene allí lo que Él dijo, lo que hizo desde antes de la fundación del mundo y que ya está escrito desde la fundación misma de todo el cosmos. O sea que no hay riesgo de que alguien sea escrito en el libro de la vida. Más bien el riesgo es que alguien deje de estar escrito allí. Si se aparta del Señor, si se vuelve al pecado, si se regocija en la maldad y permanece allá. Aquí entonces, en estos días han estado pasando a las 10 de la noche el estudio de algunos peligros en el cristiano. Las cosas que harían perder a aquel que fue seleccionado, escogido, predeterminado, allá en la eternidad, antes de la fundación del mundo, aquellas cosas que podrían poner en riesgo la salvación en cualquiera de nosotros. Escúchenlo. Se llaman algunos peligros en el cristiano. Y tiene que ver con que el que no se arrepiente, si peca voluntariamente, no se arrepiente, o lo que es peor, esa clase de personas que peca y no solamente no se arrepiente, sino que se inventa, tomando textos bíblicos, se inventa una doctrina para defender su pecado, para permanecer en el pecado y aún enseñarle a otros a pecar en esa doctrina de error. Esto es lo que dice Hebreos capítulo 6. Los que recayeron, ellos no tienen solución, no tienen salvación, a no ser que empiecen a explicar que ellos se inventaron esa doctrina para poder pecar voluntariamente. Ellos no tienen salvación. Entonces, si ellos estaban escritos en el libro de la vida, ¿por qué Dios, que todo lo sabe, tendría que escribir el nombre de alguien que después se va a perder? No importa, Él es fiel. Él es fiel. Y si alguna vez, y si Él cuando nos conoció, vio que íbamos a creer en el Señor Jesucristo, hizo todo lo que Él tenía que hacer, todo. Desde predestinarlo para ser adoptado hijo de Dios hasta ser escrito en el libro de la vida. Lea este versículo. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hasta aquí entonces les puedo explicar. Usted tiene toda la posibilidad de ampliar cada punto de este estudio y de darse cuenta, mi hermano. Nadie puede decir que habiendo creído en el Señor Jesucristo, nadie puede decir que no lo tuvo todo a su alcance. La falta del conocimiento de todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y el hecho de no poder creer en aquello que Él hizo en la cruz del Calvario hicieron que muchos creyentes vivieran una vida mediocre, que al final fueron salvos si permanecieron en la fe que es en Cristo, sí, amén. Pero vivieron una vida mediocre, una vida como víctimas, no como hijos de Dios más que vencedores, como lo dice la Biblia. Pero no se pueden quejar, no pueden ir a reclamarle a Dios que es que, Señor, usted no me dio aquello, al otro sí le dio lo otro. No, mijito. Esto es para todos los que conocen y creen. Esto es para todos los que estudian, se enteran y ponen por obra lo que entendieron. Porque
oiga, la predestinación, igual que la salvación y la bendición, la salvación es un paquete, usted lo sabe, es para todos. Pero se lo voy a decir de esta manera. Cristo hizo su obra perfecta, completa, no le quedó haciendo falta nada, ¿sí? ¿Sí? ¿Lo entiende? Pero entonces la pregunta para ti, para mí es esta. ¿Qué tanto de lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario has alcanzado por el conocimiento y la fe? Porque mucha gente se quedó en la religiosidad de hacerse conocer como un hombre de ayuno y de oración, pero nunca se dio cuenta que tenía que dejar la ira, que tenía que dejar la enemistad. Él se la pasó todo el tiempo en la iglesia creyéndose superior a otros porque hacía ayunos larguísimos y no que no haya que ayunar, ¿no? Que tenga cuidado. No que no haya que orar. Hermano, eso es parte de nuestra esencia, es parte de nuestra naturaleza, el ayuno y la oración. Pero ellos se conformaron con hacerse conocer como hombres y mujeres de ayuno y de oración. Y le decían, pero ¿por qué mentiroso? Hermano, respéteme que yo soy un hombre de ayuno y de oración. Nunca cambiaron, porque nunca conocieron los mandamientos muy pequeños, porque nunca se dieron a la tarea de darse cuenta que el que practica las obras de la carne, el tal no entrará en el reino de los cielos. Y dentro de las obras de la carne está el pleito, la contienda, la disensión, las enemistades, la ira. Entonces muchos cristianos estuvieron muchos años en la iglesia, predestinados, determinados para tener todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario, pero nunca conocieron lo que les correspondía, nunca se dieron cuenta lo que Dios les había concedido y vivieron mediocremente una vida cristiana como víctimas, quejándose de que el diablo los atacaba, quejándose de que el diablo les hacía por aquí y por allá, quejándose de que esto es muy duro, que la lucha, que el padecimiento, que la tribulación, que el cristiano para poder ser un buen cristiano tiene que sufrir. Sufra usted si quiere, yo no. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para yo vivir en esta vida deleitoso, delicioso. Para mí la vida cristiana, después de haber vivido 36 años y medio en el mundo, para mí la vida cristiana son las vacaciones que nunca tuve en el mundo, hermano. Y desde ese tiempo, hace 24 años, vivo en vacaciones, permanezco en vacaciones y seguiré en vacaciones. Esta vida es un deleite. Yo no sé para usted qué será. Dele la gloria al Señor. Dele la gloria a Dios. Él ya lo hizo por ti y por mí. Él está esperando que lo conozcas, lo creas, lo abraces y lo disfrutes.